es que nos quede pues la grabación, ¿no?, de este encuentro para que puedan consultarla. Entonces la compartiré mañana a primera hora. Entonces, les explico, niñas, les agradezco nuevamente por estar aquí. La idea, pues eventualmente para esta actividad, permítanme, yo doy acceso aquí a sus compañeros. Ustedes me confirman si están viendo en este momento mi pantalla. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, permítanme, yo entro aquí también desde mi celular para poderles ver en el chat si tenemos desde allí preguntas. Listo, entonces les comento, permítanme un segundito. Listo, ya. Listo, ya está. Bueno, niñas, entonces, ¿cuál es la idea de esta fase 4? Pues nosotros tuvimos hace 8 días una web donde explicamos la dinámica de las primeras 3 etapas. Etapa 1, 2 y 3, cómo desarrollarlas, qué métodos instrumentales de separación y electroquímicos estamos trabajando en esta unidad, para que a partir de ello, pues ustedes pudieran hacer una elección adecuada de estos métodos, de tal manera que les permitan poder determinar o poder detectar el analito que ustedes escogieron en la guía, ¿sí? Ustedes deben tener ya un analito escogido. Esta tablita está un poco ampliada, aquí lo tenemos. Ustedes recordarán, bajo la dinámica que hemos tenido en las otras actividades, ustedes eligen el número de estudiante, van a tener un grupo de alimentos asignado, un analito, y en función de estos dos, ustedes van a desarrollar la etapa 2 y 3. Sí, porque la etapa 1 es más que todo una consulta teórica de estos métodos que estamos trabajando en esta unidad, que son muy importantes, que tienen una gran aplicación en el área de alimentos y que muy seguramente ustedes también van a emplear en la parte de laboratorio. Sí, con toda seguridad se van a encontrar con esas técnicas también. Entonces, bueno, toda esta parte la abordamos en la webconferencia de la clase anterior. Nos concentramos en la parte teórica, en explicar las técnicas instrumentales de separación, cromatográficas, hicimos énfasis en técnicas como UV visible, infrarrojo, hablamos un poquito de la cromatografía. Cromatografías hay diferentes tipos, entonces hablamos de la cromatografía de gases, por HPLC, que es de líquidos, y hablamos también de algunas otras técnicas, como por ejemplo absorción atómica, espectrometría de masas, entre otras. Bueno, entonces por aquí voy dando acceso. Buenas noches, Elizabeth. Buenas noches, creo que Carlos se conectó también. Bueno, entonces ya para poder hablar un poco de esta etapa 4, que es la que nos reúne el día de hoy, nosotros pues tenemos hoy nuestra segunda y última webconferencia. Vamos a hacer un ejercicio modelo, ese lo voy a hacer yo, les voy a explicar el paso a paso de ese ejercicio, que tiene una relación muy grande con cada uno de los ejercicios que ustedes muy seguramente tienen asignados. Vamos a tener un último encuentro, sería el primer CIPAS de nuestra unidad, que es el martes 11 de noviembre. Yo les compartiré la invitación entre mañana y el sábado para que ustedes, si lo desean, pues pueden asistir este martes para resolver cualquier inquietud que surja de la actividad, incluso de los mismos ejercicios. Entonces, bueno, aquí nada más, pues como para recordarles, nuestra actividad cierra el lunes 24 de noviembre. Esta actividad tiene una ponderación de 65 puntos. Es la última actividad individual de nuestro curso. Aquí yo quiero aprovechar para comentarles, nuestro curso tiene pues un número importante de estudiantes, somos más o menos unos 115 estudiantes. Estoy yo únicamente como directora y tutora, de tal manera que el proceso de evaluación de la fase 4 ha sido bastante dispendioso en este momento, pues he calificado aproximadamente el 60% de los integrantes del curso, pero el objetivo es poder finalizar entre hoy y mañana, es decir, ya mañana hacia el mediodía todos los estudiantes deben tener las calificaciones de la fase 3, perdón, de la fase 3, que fue la que acabo de pasar. Entonces, pues les pido estén muy atentos mañana porque con toda seguridad en horas de la tarde ya podrán ver su calificación de la unidad anterior para los que les haga falta.
Bueno, entonces aquí, en esta etapa 4, como es costumbre en nuestras unidades, tenemos un conjunto de ejercicios numéricos. Este conjunto de ejercicios numéricos básicamente está designado de acuerdo con la elección que ustedes hayan hecho en la etapa 2. Es decir, si ustedes, por ejemplo, en la etapa 2 eligieron el estudiante 1, pues asimismo van a tener que desarrollar los ejercicios de ese estudiante 1. Entonces voy a irme por aquí a la guía nuevamente, perdón chicos, salto aquí a la guía solo para mostrarles brevemente de qué se trata este conjunto de ejercicios. Este conjunto de ejercicios es algo más breve que lo que hemos visto en unidades anteriores, dado que la ponderación de esta actividad en general es menor, es un poquito menor. Las actividades anteriores han tenido ponderaciones mayores. Por esa razón, el conjunto de ejercicios está integrado fundamentalmente por un ejercicio nada más. Sin embargo, ese ejercicio tiene varios ítems que se deben desarrollar. Entonces, el ejercicio tiene que ver con una de las técnicas instrumentales que estamos trabajando, que es V visible. Esa es la técnica que estamos trabajando en este conjunto, en este ejercicio en particular. Todos los ejercicios tienen un contexto en la industria alimentaria que realmente los hace muy interesantes porque ustedes van a poder ver la aplicación de este tema de la espectrometría UV visible en sus áreas profesionales. Eso me parece fundamental para que ustedes puedan encontrar allí la aplicación y se van a dar cuenta cómo estos equipos de UV visible van a ser ampliamente utilizados en su práctica profesional, si es que ya en este momento ustedes no trabajan en un laboratorio o en algún centro de análisis. Con toda seguridad, la técnica de ultravioleta visible pues la van a utilizar en gran medida. Entonces, no sé, les comparto un ejemplo, ¿sí? Les comparto un ejemplo. Aquí tenemos que el selenio, este es el conjunto de ejercicios del estudiante 3. El selenio es un elemento esencial en trazas para la salud humana, pero su exceso en alimentos puede resultar tóxico. En productos alimenticios, especialmente fortificados o procesados, es crucial determinar su concentración para garantizar que se mantenga dentro de los límites permitidos por las normativas de seguridad alimentaria. Aquí nos indica el ejercicio cómo se lleva a cabo la determinación de selenio, de ese elemento fundamental que puede actuar como tóxico en los alimentos también. Entonces nos dicen que para determinar el selenio se acompleja, es decir, se hace reaccionar con EPTA. El EPTA es conocido como un ligante, es un ligante de tipo orgánico que envuelve el selenio y forma una estructura o una molécula que va a poder ser leída en un equipo de ultravioleta visible. El ejercicio nos va a brindar una absorción porque recordemos que cuando hablamos de ultravioleta estamos hablando de una región específica del espectro ultravioleta visible. Entonces, esta técnica lo que hace es que mediante una reacción química del analito que queremos determinar y una sustancia química, es posible que la muestra absorba radiación ultravioleta dentro del equipo. Eso es lo que la hace selectiva y lo que permite que se pueda cuantificar en el equipo, que absorba radiación ultravioleta. Entonces, todos los ejercicios nos van a indicar a qué absorbancia, valga la redundancia, se absorbe esa radiación ultravioleta en la muestra. Esto para determinar selenio. Entonces, bueno, dicho esto, todos los ejercicios van a tener una tablita que cuenta con muestras de diferentes concentraciones del analito que se va a analizar. Y cada una de esas concentraciones va a tener un valor de absorbancia de radiación ultravioleta visible, que es aquí lo fundamental en el equipo. Quizás para que esto nos dé cero, o sea, para que la absorbancia de cero, quiere decir que estamos trabajando, por ejemplo, con agua, ¿sí? Los equipos de ultravioleta utilizan un blanco
que normalmente es agua y que se utiliza para confirmar que efectivamente esa muestra no absorbe radiación ultravioleta. Entonces puede ser agua o una muestra cualquiera que no tenga selenio, en este caso en particular. En todos los ejercicios ustedes van a encontrar esa estructura, un contexto en alimentos, una serie de muestras a diferentes concentraciones y una absorbancia para cada una de las muestras. Y a partir de ese recuadro que ustedes tienen de absorbancia y concentración, pues van a tener que hacer una gráfica. Van a utilizar un método llamado el método de mínimos cuadrados para tratar de identificar la ecuación de la recta de esa gráfica. Ya les explico ese paso a paso. Y en tercer lugar, a partir de esa gráfica, van a tener que desarrollar un pequeño ejercicio. Entonces, quería que vieran la estructura que aparece en la guía, ¿no? Porque nosotros pues vamos a hacer el día de hoy un ejercicio muy similar que les va a servir para desarrollar fácilmente el ejercicio que tienen asignado. La ponderación de esta etapa 4 es de 35 puntos, es más de la mitad de nuestra actividad, ¿sí? Porque nos restarían 30 puntos que son asignados a la etapa 1, 2 y 3. Sin embargo, estos 35 puntos también comprenden la elaboración de un póster científico que ustedes hacen con base en un artículo que ya les he compartido en el foro. Entonces, bueno, tenemos una tabla para que ustedes puedan hacer sus ejercicios. Bueno, entonces, chicos, pues vamos a entrar en materia. Vamos a hacer entonces un ejercicio que he traído para ustedes, pues para que veamos cómo se desarrolla este tipo de ejercicios, ¿vale? Ustedes me pueden indicar en el chat si les es posible cómo vamos hasta aquí. ¿Se entiende un poquito lo que estamos diciendo hasta el momento? Cuéntenme. Y empezamos a revisar el ejercicio. Cuéntenme qué herramientas hay aquí. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señora. Listo, muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Aquí pues vamos a desarrollar este ejercicio. Yo les pido que si les es posible, si ustedes tienen una calculadora en su celular o tienen una calculadora a la mano, la tengan por allí, de pronto para que me ayuden a verificar algunos resultados que aquí vamos a generar. Entonces, bueno, tenemos este ejercicio de práctica de espectrometría UV visible. ¿Qué nos dice el ejercicio? Una vez más, es un contexto en el área de alimentos que dice lo siguiente. Para determinar el contenido de anhídrido sulfuroso, que es una sustancia que se encuentra en la cerveza, el dióxido de azufre se destila en medio ácido y se lleva a una disolución de DTNB. Este es un compuesto, se llama dipio nitrobencilo, es un compuesto nitrogenado que va a reaccionar con este ácido, ¿no? Entonces dice que se lleva a cabo una destilación del dióxido de azufre en medio ácido, utilizando este compuesto mediante una corriente de nitrógeno. Así se puede obtener este anhídrido sulfuroso. Se prepararon diferentes soluciones patrón y se obtuvieron los siguientes resultados de la lectura de la curva de calibración a 732 nanómetros. Es decir, vamos a tener diferentes concentraciones de muestra de anhídrido sulfuroso. ¿Qué hacemos en el laboratorio? Si de pronto ustedes ya tuvieron sus prácticas o las van a tener. Cuando queremos determinar el analito en una muestra de alimento, primero tenemos que partir de unas soluciones llamadas soluciones patrón. Esto lo explicamos en la webconferencia anterior, pero para recordar un poquito y que se entienda el propósito de este ejercicio. Se generan diferentes muestras patrón de concentraciones conocidas. Por ejemplo, aquí esta tabla nos muestra que se prepararon 6 muestras, 6 soluciones patrón a diferentes concentraciones de miligramos sobre litro. Es decir, miligramos de anhídrido sulfuroso por litro de disolución. Estas concentraciones son respectivamente 10, 20, 30, 40, 50, 60. Entonces tenemos ahí varias concentraciones conocidas y preparadas en el laboratorio.
Entonces vamos a tener 6 matraces, ¿no? 6 matraces aforados con cada una de las muestras. Esos 6 matraces aforados, cada una de las muestras, pues se lleva en una pequeña cantidad al equipo de ultravioleta visible para leer su absorbancia. Se sabe nuevamente que la absorbancia de esta muestra, cuando reacciona con este ditío nitrobencilo, tiene pues una absorbancia de 732 nanómetros. Esa es la absorbancia que detecta el equipo y en la cual la muestra absorbe radiación ultravioleta visible. Entonces, cuando se llevan esas muestras a la radiación, al equipo de ultravioleta visible, pues van a generar diferentes absorbancias. Normalmente, pues aquí les hablé de la longitud de onda en la absorbancia, pero el valor de absorbancia como tal no tiene unidades. Esa absorbancia, por ejemplo, para la primera muestra es de 0.116. Si ustedes observan, la absorbancia va aumentando hasta llegar a 0.591. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que aumenta la concentración, la absorbancia de la radiación ultravioleta también aumenta. Quiere decir que a mayor cantidad de anhídrido sulfuroso, la absorbancia va a ser mayor, ¿sí? Va a poder absorber mayor radiación ultravioleta. Eso es lo que nos quiere decir esta tabla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? De manera muy general, vamos a utilizar Excel para poder hacer este ejercicio. Yo ahorita voy a tomar una hojita en Excel y voy a empezar a hacer el paso a paso. Dice, el primer punto, elabore una curva de calibración a partir de los datos, ubicando en el eje Y, ¿sí? Tenemos en el eje Y vertical la absorbancia, la vamos a tener en el eje y en el eje X la concentración de anhídrido sulfuroso en miligramos sobre litro. ¿Listo? Eso es lo primero que vamos a hacer. Nos vamos a concentrar en este primer punto. Entonces, vamos a elaborar esa curva de calibración. Para poder elaborar esa curva de calibración, yo me voy a permitir, permítanme un segundito, me voy a permitir copiar la tabla que tengo aquí. La voy a copiar para poderla pasar a Excel. Ustedes también pueden hacer esto mismo con la tablita que va a contener sus concentraciones y absorbancias. ¿Listo? Permítanme un segundito, aquí la tenemos. Entonces, copio la tabla y la voy a llevar aquí directamente a una hojita en Excel. ¿Listo? Entonces voy a ampliar un poco mi tablita para poder ver mejor los datos. Aquí está. Bueno, entonces, tenemos aquí nuestros datos de concentración y absorbancia. ¿Qué nos dice el ejercicio? Que tenemos que graficar concentración versus absorbancia. La recomendación aquí, para que podamos graficar nuestra llamada curva de calibración, que así le llamamos en química analítica, la recomendación es que utilicen ustedes un gráfico de dispersión que van a poder encontrar aquí en Excel. Ese gráfico de dispersión, como nos tiene que generar una línea recta en la mayoría de los casos, pues vamos a demarcarla aquí. Podemos colocar una dispersión con líneas suaves, esa puede ser la gráfica que escojamos. Le doy clic a la gráfica y aquí la tenemos. Tenemos entonces nuestra tendencia gráfica, que pues en realidad es una línea recta, bueno, una línea que tiene una pendiente, y es la manera de graficar adecuadamente. Nos vamos a asegurar de que en el eje Y tengamos efectivamente la absorbancia, que es lo que nos pide el ejercicio. La absorbancia va de 0.1 a 0.5. Si ustedes observan la gráfica en el eje Y, va de 0 a 0.7, pero la gráfica como tal pues llega aproximadamente hasta 0.59, que es el último punto de absorbancia. O sea, en el eje Y estamos bien. Y en cuanto al eje X, que es de concentración, vamos de 10 en 10 hasta llegar a 60. Quiere decir que nuestro eje X, pues más o menos debe pasar por 60, ¿no? Entonces está adecuadamente direccionado. Si ustedes quieren verificar que todo esté bien, tanto en Y como en X, pues ustedes pueden dar clic en la parte superior donde dice seleccionar datos y asegurarse que los valores de X pueden dar clic aquí, que este panel les va a aparecer también a ustedes. Asegúrense que los valores de X sean los de la concentración, aquí están muy bien demarcados, ¿sí?
y que los valores de Y correspondan efectivamente a la absorbancia. Aquí están debidamente marcados. En caso de que de pronto la gráfica les muestre la numeración al contrario, digamos concentración en Y, absorbancia en X, porque puede pasar, pues pueden asegurarse de que los datos queden correctamente relacionados aquí, en la opción seleccionar el origen de datos. Bueno, aquí ya tenemos nuestra gráfica. ¿Qué podemos hacer de pronto para embellecerla un poquito? Pues ustedes en diseño rápido se llama, podrían agregar pues los ejes, ¿sí? Si ustedes lo desean. Bueno, yo aquí voy a quitar este que realmente no se me hace muy útil, pero sí me gustaría de pronto darle títulos a los ejes. Por ejemplo, a Y le puedo colocar absorbancia, no coloco unidades porque la absorbancia no tiene unidades. Voy a ampliar aquí un poquito la gráfica para que ustedes la vean. Y en el eje X, pues voy a colocar la concentración. Recordemos que esto es concentración de anhídrido sulfúrico. Aquí coloco la fórmula. Esa concentración sí está dada en miligramos sobre litro. Sí, podría ser. Ustedes pues ubican cuál es el analito de su ejercicio. Y bueno, pues en el título podría dejar, por ejemplo, concentración de anhídrido sulfuroso versus absorbancia, que eso es pues realmente lo que yo estoy graficando, ¿no? En esencia, esa es mi gráfica. Más o menos así es como lo vamos a plantear. Listo, esto es lo que nos piden en el primer punto. ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? ¿Cómo vamos hasta acá? Esto es lo fácil. Confírmenme cómo vamos ahí. Bien, profe. Listo, muy bien, muy bien. Entonces, continuamos con nuestro segundo punto. Gracias. Entonces, ¿qué dice el segundo punto? Dice, utilice el método de mínimos cuadrados para encontrar una ecuación que relacione la absorbancia con la concentración de anhídrido sulfuroso. Bueno, yo quiero precisar aquí que en el primer punto nosotros, dado que ya tenemos la gráfica, podemos definir o podemos insertar a la gráfica una ecuación de la recta, ¿sí? La ecuación de la recta básicamente me va a permitir obtener el valor de la pendiente, es decir, de la inclinación de la recta y del intercepto. El intercepto es el punto de la recta donde ésta se corta en Y. Es decir, si esta recta estuviera más ampliada, vamos a ver que el punto donde se corta en el eje Y va a ser 0 prácticamente. Ese sería, pues, más o menos el intercepto, un valor cercano a 0. Entonces, ¿cómo puedo agregar la ecuación de la recta? Porque vamos a agregarla en esta gráfica. Y esta hace parte todavía del primer punto, es solo añadir aquí algo. Vamos a darle clic a la opción que dice agregar línea de tendencia. Entonces, cuando nosotros damos clic a la opción agregar línea de tendencia, se van a desprender de allí varias opciones. ¿Qué es lo que nosotros vamos a insertar? En la parte inferior, ustedes van a ver la opción, aquí en la parte inferior derecha, esta opción que dice presentar ecuación en el gráfico. Esa es la opción que vamos a marcar, presentar ecuación en el gráfico. Y adicionalmente vamos a presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. Son las dos opciones que voy a demarcar básicamente y aquí ya puedo cerrar. Esta ecuación de la recta va a ser muy importante. Les explico por qué va a ser muy importante. Porque si ustedes observan la ecuación de la recta me dice que Y es igual a 0,0094x más 0,023. Normalmente una ecuación de la recta, les voy a colocar aquí algo, ya ahorita igualmente lo vamos a ver más en detalle. Bueno, lo voy a leer, pero ahorita se los comento. Una ecuación de la recta tiene la estructura Y igual a mx más b, donde m es la pendiente. Quiere decir que esta recta tiene una pendiente de 0,0094. Esa es la inclinación de esta recta. X más B. B es el intercepto. Es ese punto que les comento en Y donde la recta va a pasar.
Entonces, si extendiéramos la recta, va a pasar por el punto 0.023. A eso se refiere este intercepto. Y R al cuadrado me habla de la linealidad del método. Entre más cercano a 1, mucho mejor, porque eso me habla pues de la linealidad de mi gráfica. Dicho esto, pues cuando tengamos la gráfica, ustedes, esa es la llamada curva de calibración, ustedes pues la van a colocar en su anexo. Aquí pues es la misma gráfica anterior que acabo de elaborar, es exactamente la misma, nada más que tiene por aquí, está un poquito embellecida, pero bueno, tenemos aquí la ecuación de la recta, el valor de R y listo. Es básicamente lo que necesitamos en el primer paso. Les decía, esta ecuación de la recta tiene la forma y igual a mx más b. Bueno, este coeficiente R mide la bondad del ajuste del método. Nosotros obtenemos un valor ligeramente menor a 1, prácticamente cercano a 0. Si fuese cercano a 1, perdón, dice que el modelo de regresión lineal se ajusta totalmente a los datos. ¿Sí? Entonces, la ecuación refleja una perfecta dependencia entre X y Y, teniendo en cuenta que Y es absorbancia y X es la concentración. ¿Sí? Cuando tenemos valores ligeramente, o bueno, como en este caso tan cercanos a 1, pues hablamos de que hay algunos errorcitos que quizás dentro de la parte experimental, errores no explicados, le llamamos así, son muy comunes en la práctica y por esa razón pues generan ese valor no necesariamente igual a 1, pero sí muy cercano a él. La gráfica está bastante bien, así que podemos avanzar. Entonces, en el segundo punto, vamos a emplear un método llamado el método de mínimos cuadrados para tratar de encontrar esa ecuación de la recta. Es decir, vamos a verificar que esta ecuación de la recta que obtuvimos efectivamente coincide matemáticamente con el método de mínimos cuadrados. Es lo que vamos a hacer. Emplear un método matemático para llegar a esa ecuación de la recta. Y esa ecuación de la recta pues me debe relacionar la absorbancia con la concentración. Dicho de otra manera, vamos a obtener matemáticamente esta ecuación de la recta. Ya muchos estudiantes me han compartido sus avances en el foro tratando de realizar este ejercicio, pero por alguna razón esta parte de mínimos cuadrados se la están saltando. Yo les he comentado pues que en la web conferencia lo vamos a explicar, que por favor asistan, pero ellos me siguen enviando sus avances sin este punto, indicando pues en teoría que ya está realizado, pero bueno, por eso pues tenía muchas ganas de tener esta web conferencia para que quede en la grabación y ellos puedan ir a la grabación para consultar cómo se realiza el método de mínimos cuadrados. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer para utilizar este método de mínimos cuadrados, reconocer que Y es la absorbancia y X es la concentración de anhídrido sulfúrico. Nosotros en este momento tenemos unos valores para X y tenemos unos valores para Y ya definidos en nuestra tabla. Cada estudiante va a tener una tabla designada, unos valores en X, unos valores en Y. Para empezar este método de mínimos cuadrados, lo primero que vamos a hacer es sumar los valores de X y sumar los valores de Y. Ya luego les digo para qué, porque estos resultados los vamos a emplear. ¿Cómo lo pueden hacer? Sencillo, lo pueden hacer con sus calculadoras o simplemente lo podemos hacer a través de Excel. Aquí en Excel, recuerden, ya tenemos los valores de X, tenemos los valores de Y. Ustedes simplemente agregan una fórmula, que es la fórmula suma, seleccionen los valores de concentración y aquí está el resultado. Lo mismo lo hacemos para la absorbancia. Seleccionamos todos los datos y los sumamos. Nuevamente, pues les digo de nueva cuenta, estos datos los vamos a necesitar para el método de mínimos cuadrados. ¿Listo? Entonces, permítanme un segundito, voy a reducir un poquito esta partecita porque vamos a continuar aquí. Voy a correr un poquito mi gráfica. Ahí está. Listo. Entonces, bueno, esto es lo primero, hacer la sumatoria de X y Y. Vamos con el siguiente paso.
El siguiente paso consiste en, permítanme un segundito, ok. Vamos a elaborar otra columna en nuestros datos donde vamos a colocar el resultado de X por Y. Entonces tomamos X, lo multiplicamos por Y, vamos a tener el resultado. Lo mismo vamos a hacer con cada uno de los datos y al final reportamos la sumatoria. Eso es lo que vamos a hacer. X por y al final la sumatoria. Ya les indico para qué lo necesitamos. Lo voy a hacer aquí para que ustedes lo vean en el Excel. Entonces recuerden, este es mi valor de X básicamente, este es mi valor de Y, por aquí los coloco en la parte superior. Y lo que yo voy a estimar ahora es ese resultado de X por Y. Eso es lo que voy a hacer básicamente. Entonces, tomo X, lo multiplico por Y. Es eso básicamente. Desplazo las celdas para que tenga yo mi resultado en todos los casos. Tengo aquí X por y incluso puedo expandir esta casilla para que me dé la suma, para que copie la fórmula de aquí. Entonces voy a tener la suma de todos estos parámetros. ¿Sí? Ese es el que sigue. X por Y, no se les olvide. Es lo mismo que yo tengo aquí. El resultado es 90,76. Vamos con el siguiente y si no estoy mal, pues con este prácticamente finalizamos para poder hacer nuestro método de mínimos cuadrados. Vamos a estimar x cuadrado. Vamos a identificar a qué es igual x cuadrado. Entonces, la misma situación, definimos la fórmula en Excel o ustedes lo pueden hacer en sus calculadoras manualmente y colocamos los resultados de x cuadrado y la sumatoria correspondiente. Me voy al Excel, ¿sí? Lo voy a hacer también acá. Entonces vamos a colocar el resultado de X. Permítanme aquí en este computador, verifico aquí este símbolo X elevado, ¿sí? Lo puedo sacar de esta manera. Bueno, en sus computadores tendrían que revisar el símbolo exponencial, lo pueden sacar directamente en fórmula en Excel. X cuadrado es la fórmula que vamos a emplear, entonces yo digo que esto va a ser igual a X, que es 10, nuevamente elevado al cuadrado. Aquí está. Entonces, desplazo la fórmula, tengo mis valores de X al cuadrado y al final la sumatoria de todos esos datos. Eso me da 9100 aproximadamente. ¿Listo? Entonces, aquí estamos. Me devuelvo en mi tablita, chicos. 9100. Cuéntenme, por favor, cómo vamos hasta aquí, porque entonces ya vamos a aplicar la fórmula de mínimos cuadrados con estos daticos que tenemos aquí. Confírmenme cómo vamos, ¿Vamos bien, chicos? Muy bien, sí. Listo. Vale. Entonces, bueno, ahí vamos avanzando. Bueno, entonces, para encontrar la ecuación de la recta, recuerden que el objetivo del método de mínimos cuadrados es por método, por vía matemática, obtener esa ecuación de la recta que nos da Excel. Vamos a verificar que efectivamente la ecuación corresponde por el método. Entonces, vamos a hacer varias operaciones. Básicamente son 3 operaciones. La primera operación que vamos a hacer nos va a permitir calcular la pendiente, es decir, el valor de m. Recuerden que en la gráfica ya tenemos un valor de m. Ese valor de m yo les había comentado por aquí, según la ecuación ya hecha, es de 0,0094. Tendríamos que obtener ese valor. Entonces, ¿qué fórmula voy a emplear yo para poder calcular esa pendiente? Es una fórmula matemática que ya ha sido definida gráficamente. Ahorita no nos vamos a concentrar en el despeje de esta fórmula porque no es el objetivo del curso, pero sí nuestro objetivo es poderla aplicar para poder obtener esa pendiente. Recuerden que este símbolo que tenemos aquí es el símbolo de sumatoria. Este es el símbolo de sumatoria. Permítanme, yo coloco aquí un punterito, una pluma, aquí está. Entonces tenemos aquí el símbolo de sumatoria para todos los casos porque en todos tenemos una suma. Vamos a hacer la sumatoria o vamos a colocar aquí la sumatoria de X por Y, que es este valor de aquí. Esta es la sumatoria de X por Y. Tenemos ese resultado. A ese resultado le vamos a restar en el numerador la multiplicación de la sumatoria de X, es decir, este valor, por
la sumatoria de y, que es este valor, 2,121. Entonces vamos a multiplicar esos dos valores en el numerador. Y en el denominador vamos a colocar el número de datos con los que estoy trabajando, que en esencia son 6 daticos con los que estoy trabajando. 6 datos. Esto lo voy a dividir de nueva cuenta para el método de mínimos cuadrados, lo voy a dividir en la sumatoria de x cuadrado, que la tengo aquí, 9100, ¿sí? Y a eso le voy a restar lo siguiente, ojo con esto, porque le voy a restar en el numerador la sumatoria de x, es decir, este valor de aquí nuevamente, el 210, pero lo voy a elevar a cuadrado. ¿Listo? Lo elevo al cuadrado. No confundamos aquí estos dos términos, no es lo mismo la sumatoria de x al cuadrado que la sumatoria de x elevado al cuadrado. Ojo con eso. Entonces aquí es la sumatoria de x elevado al cuadrado, dividido en n, que es el número de datos, que sería igual a 6. Reemplazo mis datos conforme a lo que acabamos de indicar. La sumatoria de x por y, aquí tenemos la sumatoria de x, la sumatoria de y dividido en 6. Tenemos aquí x al cuadrado, perdón, la sumatoria, menos la sumatoria de x elevado al cuadrado dividido en 6. Entonces, bueno, realizamos nuestra operación. Yo aquí voy a colocar el resultado tanto del numerador como el denominador para que si ustedes tienen que volver nuevamente a la webconferencia lo puedan corroborar. Sí, lo hago particularmente con esta pendiente para que ustedes verifiquen, vean que efectivamente los resultados son esos. Y al final lo que queremos obtener aquí es el valor de la pendiente, que es 0,00946. Recuerden nuevamente que este valor debería coincidir con la gráfica, 0,0094. Ahí está coincidente, perfecto. Quiere decir que estamos haciendo una muy buena relación de los datos. Si por algún motivo ustedes ven que el valor les da cerquita, como aquí que me dio un decimal más, lo dejamos así, no pasa nada. ¿Listo? Entonces es lo importante que sepamos relacionar estos datos. Ese sería entonces el valor para la pendiente. Recuerden que además de la pendiente, pues tenemos también que calcular el valor de la ordenada, también llamada intersección de la gráfica, que es B. N sigue siendo nuestro número de datos, M la pendiente que ya calculamos. ¿Cómo calculamos B? Todavía más sencillo que como lo vimos con la pendiente que sí tenía una fórmula más robusta. Lo que vamos a hacer para calcular la intersección o la ordenada también llamada así es calcular el promedio de los valores de y. El promedio, este símbolo, este simbolito que aparece aquí en la parte superior me indica que es el promedio de y. ¿Qué quiere decir? Es todos estos valores sumados, pero como es el promedio, debo dividirlos en cuánto. ¿Quién me dice por aquí en el chat? ¿En cuánto debo dividir este valor para estimar el promedio de y? En 6 datos. Exactamente, sí señorita, en 6 datos. Entonces, ese es el promedio. A esto le voy a restar la pendiente que ya calculé y ese valor de la pendiente lo voy a multiplicar por el promedio de X. Misma situación, sumamos, que aquí ya tenemos la suma de los datos, dividido en 6 porque es un promedio, ¿no? Traducción de esta fórmula, tomamos entonces 2,121, que es la sumatoria de Y, lo dividimos en 6 y a esto le vamos a restar 0,00944, que es la pendiente, ¿sí? Y este valor lo voy a multiplicar por el promedio de X. Entonces, bueno, no sé si aquí alguno de ustedes, ahí les doy un minutico para que me ayuden a generar ese resultado de la pendiente, porque básicamente con ese resultado ya terminamos el método de mínimos cuadrados. Ya tendríamos M, ya tendríamos B. Vamos a dar aquí un minutico, medio minutico, para que ustedes me puedan colaborar.
¿Tenemos algún resultado, chicos? Vamos aquí. Ok. Bueno, creo que desde mi celular no puedo ver el chat. Permítanme un segundito. Yo me asomo por acá rápidamente. Ya, por aquí tenemos el chat. Bueno, seguimos con Natalia, Elizabeth. Vale, niñas, permítanme, yo anoto rápidamente aquí sus nombres, aunque realmente Google Meet me regala el registro, porque recuerden que por la asistencia a la web, pues son sumados 5 puntitos de la nota final, ¿no? 5 puntos que nos sobran. Entonces, niñas, ¿será que logramos tener un resultado de esta operación? Igualmente yo pues voy a ir avanzando para que ustedes de nueva cuenta lo puedan corroborar en caso de que no lo puedan realizar en este momento. Profe, nos estás pidiendo que hagamos la operación, ¿sí? Sí, sí, señorita. Que lo pudiéramos confirmar ese valor. Es básicamente esta operación, que es el promedio de Y, 2,121 dividido en 6, menos la pendiente multiplicada por el promedio de X, ¿sí? Que es básicamente lo que ustedes van a tener que hacer con su ejercicio, calcular pues también la ordenada, ¿no? O el intersecto, que es este de aquí, ¿no? Entonces es básicamente lo que vamos a hacer. ¿Esto para qué? ¿Esto para qué? Para que podamos confirmar que efectivamente la ordenada que obtenemos es igual a la de la ecuación de la recta, ¿sí? Normalmente, por método de mínimos cuadrados, la ecuación de la recta suele dar mucho mejor en términos de la linealidad porque nos da mayor cantidad incluso de decimales. Entonces, vamos a verificar que efectivamente corresponda. En la gráfica es 0,023, ¿sí? Y en nuestro Profe, ejercicio, Profe, cuéntame, ya. 353.16. ¿cuánto te da? 353.16. Es correcto. Creo que de pronto se nos fue por ahí algún valorcito que no corresponde. Déjame igual, yo verifico también en mi calculadora. Déjame yo verifico porque, bueno, pues la idea es, yo te recomendaría primero multiplicar por la pendiente, es decir, 210 dividido en 6. Eso lo multiplicamos por 0,00944, que es la pendiente. Bueno, hasta ahí nos da 0,3304, ¿sí? Y al promedio de Y, este de aquí, 2,121 dividido en 6, le restamos ese valor, 0,3304. Bueno, fíjate que me da lo mismo que acá, 0,0231. Me da lo mismo. Yo te recomiendo igualmente verificar, te digo nuevamente, dejamos aquí el cálculo, si de pronto cuando tú hagas el ejercicio regresas a la grabación, lo verificamos, ¿listo? Pero nos da 0,0231, ¿vale? Profe, a mí también me da lo mismo, eso te iba a decir. Ah, bueno, listo. Vale, vale, vale. Entonces, es eso. Lo mismo vas a hacer con tu ejercicio y con tus datos, calcular entonces la ordenada. Entonces, bueno, de momento ya tenemos la ecuación de la recta, reemplazamos el valor de m por el que obtuvimos, el valor de b por el que obtuvimos, tenemos aquí nuestra ecuación de la recta. ¿Listo? Eso es lo que nos pide el punto 2. Y por último tenemos el inciso 3, que creo que en sus ejercicios es el inciso C, ABC. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Darle uso a esa ecuación de la recta. Dice que a partir de la curva anterior determine la concentración en miligramos de ácido, bueno, de ácido que en esencia este es el anhídrido sulfuroso, entonces hay que determinar la concentración en miligramos de anhídrido sulfuroso por gramo de muestra. Si 2 miligramos de muestra
se disolvieron y aforaron en 100 mililitros de disolución. Entonces se prepara una disolución en el laboratorio con una muestra de cerveza convencional, se lleva al equipo y se obtiene una absorbancia de 0,52 en el espectrofotómetro UV-Vis. ¿Qué vamos a hacer aquí? Este ejercicio, este tercer planteamiento, nos obliga a utilizar la ecuación de la recta. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo determinar la concentración, es decir, nos está pidiendo determinar el valor de X, que es la concentración. ¿Cómo podemos determinarlo? Despejándolo de la ecuación. Aquí algo muy importante, tenemos dos datos que no conocemos X y Y, pero si revisamos el ejercicio nos está dando Y, que es la absorbancia. Nos está dando Y de manera tal que podemos entonces despejar X. ¿Cómo despejamos X? Este valor que está sumando va a pasar al otro lado de la expresión a restar. Este valor que está multiplicando va a pasar al otro lado de la expresión a dividir. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Recordemos, X es la concentración del anhídrido sulfuroso y Y es la absorbancia que nos dan en el ejercicio. Entonces, esta sería el reemplazo de los datos, reemplazamos Y y ahora sí despejamos X. Entonces, X nos queda despejado de esta manera. Este valor pasa al otro lado a restar, este de aquí, si te das cuenta, pasa al otro lado, queda restando la absorbancia, y este que está aquí, que está multiplicando, pasará al otro lado a dividir, como en este caso. Entonces, pues, realizamos este cálculo, ¿sí? Bueno, aquí comparto el resultado. Este valor de X, que es la concentración de la muestra, pues ya tiene unas unidades. Recordemos que las unidades que estamos trabajando son estas, miligramos sobre litro. Entonces el resultado debe ser expresado en esas unidades. Este es el resultado, 52.86 miligramos sobre litro de anhídrido sulfuroso. Esa sería la concentración de la muestra problema. Pero ¿qué pasa? Y aquí quiero hacer énfasis en esto porque nos falta un pasito para terminar este ejercicio. El ejercicio no nos está pidiendo la concentración de esa muestra problema, sino que nos está pidiendo la concentración en miligramos de anhídrido sulfuroso por gramo de muestra. Miligramo de anhídrido sulfuroso, o sea, no nos está pidiendo esto en miligramos sobre litro, sino en miligramos de anhídrido sulfuroso sobre gramo de muestra. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este cálculo? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, necesitamos obtener nuestro resultado en miligramos de anhídrido sulfuroso por gramo de muestra. Nosotros sabemos que la concentración de la muestra problema es de 52,86 miligramos de anhídrido sulfuroso sobre litro. Eso es lo que sabemos, este es nuestro resultado. Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar es multiplicar este valor, y bueno, aquí creo que debo hacer una pequeña corrección que acabo de ver. Este valor lo voy a multiplicar por 0.1 litros a fin de cancelar litros con litros, pero ¿de dónde sale este 0.1? Este 0.1 surge del tratamiento que se le hizo a la muestra. El enunciado me dice que si 2 miligramos de muestra se disolvieron y aforaron en 100 mililitros de disolución, quiere decir que esa muestra está disuelta en 100 mililitros de disolución. Y recordemos que 100 mililitros equivalen a decir, esto es lo mismo que 0,1 litros, ¿no? Lo divido en 1000 y eso me va a dar 0,1 litros. Entonces, yo puedo multiplicar la concentración que acabo de obtener por ese 0,1 litros a fin de que cancelar litros con litros, porque recordemos que yo lo que necesito son miligramos de anhídrido sulfuroso sobre gramo de muestra. Ese valor lo voy a dividir en los gramos de muestra que me da el ejercicio, pero aquí me acabo de dar cuenta de un error. Y es que el ejercicio me está diciendo que hay 2 miligramos, no 2 gramos, entonces debo hacer la corrección. Voy a corregirlo aquí. ¿A cuántos gramos equivaldrían 2 miligramos?
¿cuánto nos da 2 dividido en 1000, ¿no? Que es, pues, básicamente la cantidad en miligramos. Vamos a colocar en la parte inferior los gramos de muestra, porque necesito que mi resultado me den estas unidades. Entonces voy a hacer aquí la corrección, porque realmente yo no tengo 2 gramos de muestra. Lo que tengo son, aquí lo voy a colocar, lo que yo tengo realmente son 0,002 gramos de muestra. 1, 2, 3, que es lo mismo que decir, pues 2 miligramos. Eso lo paso a gramos. ¿Listo? Entonces, ¿qué me va a permitir esto? Nuevamente coloco mi puntero. Perdón. Mi plumita lo voy a colocar. Perdón un momentito, que esto como que se traba un poco. Aquí está. Entonces, litros con litros se van y esto permite que este resultado me dé en miligramos de anhídrido sulfuroso sobre gramos de muestra, que son las unidades que yo quiero. Entonces, lo que yo tendría que hacer aquí es hacer esa multiplicación, 52 por 86 por 0,1 dividido en 0,002. Voy a hacerlo por acá porque lo voy a corregir. Lo había colocado de forma incorrecta en el ejercicio, pero ya nos queda bien de esta manera. Bueno, nos da un resultado bastante alto. Entonces lo voy a repetir, 52,86 por 0,1 dividido en 0,002. Eso nos da, un momentito nuevamente, 0,86 por 0,1 dividido en 0,002. Sí, eso nos da 2.643. O sea, realmente nos da un resultado bastante alto. Voy a colocar el resultado por aquí para poderlo corregir, ¿sí? Eso nos daría 2.643 miligramos de anhídrido sulfuroso sobre gramo de muestra. Entonces, importantísimo, en el ejercicio 3, que ya es el último, es básicamente reemplazar el valor de absorbancia que nos den en el ejercicio en la ecuación de la recta para poder obtener la concentración de esa muestra y dependiendo el contexto que nos den, pues tenemos que reportar el resultado en las unidades adecuadas. ¿Listo? Entonces, en mi caso, pues aquí al final yo lo obtuve en las unidades que me da el ejercicio, utilizando los mismos datos del ejercicio. ¿Sí? Entonces, es eso, básicamente. Es eso. Lo podemos ir revisando. Nuevamente les digo, si llegáramos a tener alguna duda, sobre todo en este tercer punto, porque en todos los ejercicios hay cambios, o sea, es decir, se piden unidades diferentes, podríamos revisarlo en el CIPAS o ustedes me lo pueden compartir en los foros y con gusto desde allí yo les oriento y les retroalimento, ¿vale? Entonces, básicamente es eso, básicamente ese es el ejercicio. Vamos a tener los 3 literales, los podemos desarrollar en ese orden. Recordemos, método de mínimos cuadrados, tenemos que hacer la ecuación de la curva de calibración y al final responder el ejercicio último de este tema, ¿vale? Entonces, bueno, no sé, Natalia, Elizabeth, si tengan alguna preguntita hasta aquí. Bueno, pues ya pueden revisar su ejercicio. ¿Tenemos alguna duda, niñas? No, profe, yo no tengo ninguna duda. Listo, Elizabeth, gracias. Gracias también que te he visto, si no estoy mal, también has participado en los foros, entonces ahí nos estamos nosotras comunicando mediante retroalimentación. Natalia, ¿tienes alguna duda por ahora? Me parece que venías como manejando o algo así, como que sentía que venías manejando. Entonces, bueno, niñas, pues nuevamente les digo, revisen su ejercicio, vamos a tratar de hacerlo paso a paso, conforme pues el ejercicio modelo, todos son muy similares, así que la idea es aplicarlo un poco al contexto que ustedes tienen en el ejercicio que escogieron y lo vamos revisando, pues básicamente con eso ya terminaríamos nuestra fase 4.
Para quienes ya vayan adelantaditos, pues muy seguramente están ya terminando esta última etapa y lo podemos hacer siguiendo esta grabación. ¿Listo? Entonces, niñas, Elizabeth, Natalia, muchísimas gracias nuevamente por conectarse. Nos vemos la siguiente semana si logran asistir al CIPAS. Y si no, pues de todas maneras estamos ahí conversando por los foros o por Teams. Bueno, Profe, muchísimas gracias. espere una pregunta. Dime, Elizabeth. La grabación queda montada ahorita en los foros. Sí, Elizabeth, yo la subo mañana tempranito. Ahorita voy a procesar el video, lo subo a YouTube, dejo listo todo, pero hago lo posible por subirlo mañana muy tempranito. ¿Listo? Para que lo Ah, listo, sepas. profe. Listo, muchas ¿Vale? gracias. Listo, Elizabeth, con gusto, con gusto. Yo lo subo mañana temprano y ahí lo vas a encontrar. Lo envío por noticias, últimas noticias del curso, por el correo interno, correo institucional y en los foros. ¿Listo? Bueno, niñas, muchas gracias. Les deseo una feliz noche. Espero descansen y, bueno, que tengan un buen resto de día. Que pasen una feliz noche. Listo, profe, Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, gracias, Natalia. Que te vaya bien en el laboratorio. Chao. Muchas gracias, profe. Gracias.